Tenemos que entender que el propósito de mi Padre Jesucristo es que nosotros entendamos, hermanos, que todos tenemos sentidos espirituales, todos fuimos hechos con sentidos espirituales, todos fuimos hechos con sentidos físicos, todos fuimos, hermanos, también creados, hermanos, para que nosotros podamos entrar al mundo espiritual. Pero el mundo espiritual, hermanos, se entra cuando uno vive, cuando uno muere al mundo y vive para Cristo. Porque somos nuevas criaturas, pero también, hermanos, hay gente muerta, hay gente mala que puede entrar al mundo de las tinieblas. Porque también el mundo de las tinieblas es para los muertos. Por eso el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y tenemos que entender, hermanos, que nosotros también tenemos los sentidos espirituales, cada uno de nosotros. Cuando entramos, hermanos, al bautismo, nosotros tenemos que estar bien seguros de que el viejo hombre va a morir. Y que el nuevo nacimiento, hermanos, es porque nosotros vamos a nacer en el Espíritu. Por eso es muy indispensable que el bautismo se haga con arrepentimiento. Que se haga, hermanos, cuando nosotros tenemos que dar un giro, un cambio de vida. Porque ya en ese momento nosotros, hermanos, vamos a ser más espíritu que carne. Por eso entendemos, hermanos, que la palabra de Dios, hermanos, es espíritu. Por eso hay muchas personas que lo leen, hermanos, pero nunca cambian. Hay muchas personas que se saben toda la Biblia, pero no dejan el mundo, no dejan el pecado, no dejan lo malo. Y entonces, hermanos, sus sentidos no van a despertar. Los sentidos espirituales se abren cuando nosotros, hermanos, hay personas en el mundo que tienen los sentidos abiertos. Aún, hermanos, la gente que entra en drogas, abren portales y puertas y se meten, hermanos, y pueden oír y ver cosas que parece que están locos, pero les voy a decir, no, porque ellos han abierto puertas demoníacas, puertas donde también, hermanos, hay poderes espirituales, pero son del maligno, para muerte, para destrucción, para envidia, para brujería, para idolatría, para desobediencia. Pero nosotros entendemos y sabemos, hermanos, que hay estatutos para los cristianos. Vamos a ver una cita, si la tenemos ahí, Margarita, tiene citas. En Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos, podemos entender que para recibir el Espíritu Santo y para que se activen los sentidos espirituales, nosotros tenemos que, hermanos, recibir el Espíritu Santo? Por eso es necesario que la iglesia se ponga a leer la Biblia, se ponga a orar, se ponga a alabar, se ponga, hermano, que crea que Jesucristo, hermanos, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Lo que el Señor Jesucristo nos prometió, hermanos, es para todos, pero nada más que no todos, cuando se bautizan, empiezan, hermanos, a entrar a un nivel muy poderoso, a un nivel donde, hermanos, lo primero que tú empiezas es a tener sueños, porque los sueños son visiones. Lo primero, hermanos, que empezamos nosotros cuando nosotros empezamos el nuevo nacimiento, entonces recibimos el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo, hermanos, porque primero es el bautismo para perdón de pecados, por arrepentimiento, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo y podrá recibir el Espíritu Santo. Pero el que creyere, el que se bautizara y no creyere, será condenado. Porque no podemos recibir el Espíritu Santo si nosotros no creemos. Y entonces, hermanos, si no creen, de nada sirve bautizarse. ¿Por qué? Porque no van a poder recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la llave de la salvación. Pero el Espíritu Santo se recibe, hermanos, cuando nosotros empezamos a avivar los 5 sentidos espirituales. Cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, empezamos a tener muchos sueños. Empezamos a ver y oír y escuchar, hermanos, a sentir. Porque ya tú ya vives la Biblia, tú ya vives la palabra, tú ya tienes el hambre, tú tienes que alimentar tu espíritu, tú tienes que alimentar tu alma. Porque el alma y el espíritu, fíjense,
para que mejor me entiendan, hermanos, porque esto lo voy a estar hablando también el domingo. Fíjense, nosotros, por ejemplo, somos el alma. Nosotros, el alma puede inclinarse, el alma está aquí, el espíritu, hermanos, si tú lo tienes abajo y el cuerpo está arriba. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, entonces el cuerpo se pone abajo, el alma a medias y el espíritu arriba. ¿Y qué pasa? Hermano, el alma le tiene que dar alimento al espíritu, para que las cosas del espíritu se unan con el espíritu. Pero si tú alimentas, si tú te bautizas y alimentas tu carne, el alma, fíjense, el alma eres tú. Tú decides a quién le das de comer. Tú decides si le das de comer al espíritu o le das de comer a la carne. El alma son tus decisiones. El alma, hermanos, es la que se va a condenar. El alma, hermanos, es la que peca. Pero si el alma se une al espíritu, entonces se abren los sentidos espirituales. Entonces andas en el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu, hermanos, camina con santidad, tienes vida eterna, tienes la voz de Dios, tienes la visión, tienes la revelación, tienes el discernimiento, tienes un corazón que se puede comunicar a Dios. Por eso la iglesia necesita enseñarse a amar a Dios, enseñarse a cargar esa cruz, enseñarse a tener esa responsabilidad de que nosotros, hermanos, somos los únicos ungidos, somos los únicos que pueden, hermanos, penetrar al mundo espiritual para destruir las tinieblas, para poner en libertad a los cautivos, para sanar a los enfermos. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, estamos despertando. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que saber y entender, hermanos, que el que mucho ora, el que mucho ayuna, el que mucho lee, hermanos, está entrando a un nivel, a un nivel, hermanos, que voy a decir, al 10%, al 20%, al 30%, al 40%, al 50% o hasta el 100%. Por eso los sentidos espirituales se van a abrir conforme tú les vas dando de comer a tu alma, a tu espíritu. Y si el alma, hermanos, empieza a darle de comer a la carne, oiganlo bien, la alma y la carne van a morir. Y si tú no mueres para el mundo, entonces vas a morir para el cielo. El Señor Jesucristo nos habló y nos dijo: mi reino no es de aquí. Nosotros somos de arriba. Nosotros somos forasteros en la tierra. Nosotros sabemos, hermanos, que aquí en la tierra, hermanos, estamos en prueba. Pero también tenemos que entender, hermanos, que se nos debe de enseñar a ser creyentes, obedientes, a tener reverencia y saber que Jesucristo, hermanos, nos hizo porque somos su templo. Porque Él necesita vivir en nosotros, habitar en nosotros. Pero sin el Espíritu Santo, hermanos, sin la palabra, sin la oración, sin la alabanza, sin la fe, sin el poder de Dios, nosotros vamos a ser como cualquier otro cristiano. Pero hay cristianos, hermanos, que están viviendo al 60%, al 80%, al 90%. No porque ya tienen todos los sentidos, porque cada uno de nosotros se nos entregaron dones. El don de ver, el don de oír, el don de tener, el don de palpar, el tacto. Todos esos dones, hermanos, son dones espirituales también. Que al demonio, hermanos, le causa, hermanos, que nosotros enseñemos. Porque la enseñanza de los dones, hermanos, óiganlo bien, hasta el demonio enseña por el YouTube a los demonios, a la gente endemoniada, cómo hacer rituales, cómo ayunar, cómo orar, cómo atar, cómo reprender, cómo hacer las cosas. Y la iglesia, hermanos, en el espíritu se está durmiendo. Y la gente se está perdiendo. Y los cristianos mismos creen más, le tienen más miedo al diablo y al poder del enemigo, porque no saben el poder que está en nosotros. Porque nosotros tenemos, hermanos, las armas para vencer. Nosotros somos hechos para vencer al enemigo. Vamos a ver en 1 Corintios 12:13. Dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Sí? Sí, amén. ¿Lo tenemos? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo. Y Él es la puerta y Él es el camino. Cuando en el nombre de Jesucristo, hermanos, dice que todos fuimos traídos por el mismo espíritu. El Señor Jesucristo, hermanos, no viene a hacer divisiones, no viene a hacer lo que Él único que quiere, hermanos, que nosotros seamos, hermanos, cristianos, hijos de Jesucristo.
Un cristiano no es un cristiano de una nominación, yo soy de aquí, soy de acá. Un cristiano es porque sabe que debe de caminar como Cristo caminó en la tierra. Un cristiano verdadero, hermano, lo único que debe de entender y saber, hermanos, que el Espíritu Santo es el que nos hace igual a Cristo. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu, entonces nuestros sentidos espirituales se nos van a empezar a desarrollar. Y un cristiano, hermanos, que cuando lee, hermanos, siente la presencia, siente el fuego. Que cuando alaba, siente que Dios está en él, siente que se sacude, siente la emoción, siente el poder, siente la presencia de Dios. Un cristiano, hermanos, que cuando se encierra con Dios, hermanos, empieza a platicar con Dios y Dios le empieza a hablar, empieza a ver y a oír y a escuchar, hermanos. Un cristiano tiene la cualidad, hermanos. ¿Cómo? Si nosotros empezamos a ayunar, empezamos a orar, empezamos a leer la Biblia, entre más la leas, entre más le creas a Dios, tus sentidos, tu amor y el Espíritu Santo se va a llenar. Y esa es la unción, la llenura. Pero si no creen, hermanos, si no creen que nosotros tenemos ese poder, esa autoridad, que todo fue hecho para nosotros, no para uno solo, que el Señor Jesucristo nos dio a todos lo mismo, lo único que necesitamos que nosotros, hermanos, pelear unas batallas de rodillas, alimentarnos de la palabra de Dios y hacerla viva en nosotros. Necesitamos entender que el Dios de nosotros, hermanos, está vivo, que Él, hermanos, nos está llenando de su palabra, de su poder, de su gloria, de su gracia, para que nosotros a la hora del levantamiento, a la hora del sacudimiento, a la hora de que vengan las tragedias, a la hora de que venga la grúa, nosotros estamos seguros, porque estamos, y Dios nos dio, hermanos, gracias a Dios, de vivir en tiempos de tribulación, en tiempos de los años, en tiempos muy poderosos, que el Espíritu Santo se derramaría. Vamos a ver otra cita en el nombre de Jesucristo. Dice Génesis 31:24. Amén. Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descontenidamente. Esto, hermanos, dice que el Señor vino arameo en sueños. Era un profeta, pero venía en visión y en sueños. Estamos hablando, hermanos, que lo primero que nosotros empezamos a mirar, el que mucho lee la Biblia, empieza a soñar sueños. A veces no los entiendes, de persecuciones, de avisos, y en los sueños, hermanos, aquí dice, en sueños aquella noche, y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente, porque a él lo estaban llevando para que maldijera al pueblo de Dios, pero Dios estaba con él. Cuando tú tienes una comunión con Dios, cuando tú lees mucho, cuando tú oras mucho, cuando tú ayunas mucho, empiezas a soñar y empiezas a ver, porque los sueños son visiones, son revelaciones. El Señor te da discernimiento, porque cuando tú no conoces, cuando tú sueñas y dices: pues es que soñé esto, y cuando te pasan las cosas, vuelves a soñar lo mismo y dices: voy a reprender porque viene esto sobre mí. Los sentidos, hermanos, empiezan, lo primero que empezamos a desarrollar es, hermanos, en sueños. Pero después de eso viene algo más profundo. Vamos a ver más de los sueños. Vamos en Joel 2:28, dice. Vamos rápido porque se nos acata la luz. Amén. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Dice: después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, y nuestros ancianos tendrán sueños, y nuestros jóvenes verán visiones. Hermanos, en estos tiempos, hermanos, estamos hablando de un derramamiento. Estamos hablando, hermanos, de sentidos espirituales. Estamos hablando, hermanos, de que ya es tiempo, de estos tiempos, hermanos, en donde se derramará de su espíritu sobre toda carne. Porque cuando nosotros, hermanos, vivemos en el espíritu, es porque nosotros hemos entrado en nuevas dimensiones. Y nosotros ya, hermanos, en cuanto nos bautizamos, óiganlo bien, somos enemigos del pecado, somos enemigos del diablo, somos enemigos del mundo, somos enemigos de la muerte, porque ya tenemos la vida en nosotros. Porque la eternidad, ya la segunda muerte, no la vamos a sufrir nosotros. La segunda muerte es cuando nosotros, hermanos, resucitamos a juicio, pero nosotros tenemos, hermanos, ya la salvación. Por eso el enemigo no la quiere robar. Y tenemos que entender nosotros, hermanos, que el enemigo quiere que nosotros, hermanos,
hermanos, ignoremos lo que hemos recibido. Y lo que hemos recibido, hermanos, porque dice el Señor, no se alejen de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo y recibiré el poder. El poder, hermanos, óiganlo bien, está en lo espiritual. El poder ver, el poder oír. Al enemigo lo que más, hermanos, lo que más le duele es que tú veas y descubras. Los ministerios, hermanos, de visiones, de revelación, son los más perseguidos, pero la iglesia lo ha tenido siempre. Lo que pasa es que no nos han enseñado a despertar ese momento. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a hablar de estas cosas, dicen, ellos están locos, ellos ven demonios, ellos ven ángeles, dicen que hablan con Dios, dicen que escuchan la voz. Hermanos, les voy a decir, es que ellos no saben que el poder de Dios es locura. Ellos no entienden, hermanos. El Padre Jesucristo dijo, yo vengo a abrir los ojos para el que ve, más ciego se quede. Pero el ciego, hermanos, que vio, dijo el Señor, el ciego decía, antes era ciego, pero ahora yo veo. Él me abrió. Ustedes han dicho que un pecador no puede hacer eso. Dice el ciego, yo no sé si estoy ciego, pero lo que sé, que ahora veo y antes no veía. Y la iglesia tiene que saber que ahora ven, ahora hay personas que nos ven ojos de todos lados, que no van a parar, que nadie nos va a callar, nadie nos va a detener, porque estamos en tiempos decisivos, estamos en tiempos, hermanos, en donde no debemos de ocultar la verdad, porque la verdad nos hará libres, porque la verdad es que viene el Señor. Y mucha gente, hermanos, piensa que esto es un cuento, pero todas las señales, hermanos, todo lo que viene escrito en la Biblia, todo se está cumpliendo, todo al pie de la letra. El río de Éufrates se está secando. La Biblia dice que cuando se seque será la señal del fin. Los temblores se están sacudiendo como nunca. Hermanos, las guerras que ha habido y las guerras que no es nada. Dice que va a haber una tribulación como nunca la había visto. Va a haber una hambruna como nunca la había visto. Y lo que nos apresionamos, hermanos, en estos tiempos es que ya se está queriendo hacer un solo gobierno. Y todo eso, hermanos, es para que la iglesia empiece a orar. Es para que la iglesia empiece, hermanos, a buscar verdaderamente la salvación, a que haya una cosecha, hermanos, un cambio, un avivamiento, un poder, hermanos, que está en nosotros y sobre nosotros, porque nosotros, hermanos, aunque oiganlo bien, aunque seamos pocos, aunque nosotros, hermanos, pero les voy a decir, no, la salvación, hermanos, no es para el que corre, no es para el que quiere, sino para que Dios tiene misericordia. Y si nosotros estamos aquí es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Es porque nosotros nos han presentado un Dios diferente, nos han presentado un Dios vivo, nos han presentado un Dios tan poderoso. En la tarde me hablaba la hermana Eloísa, hermano, amaneció hinchada de las manos, de las rodillas. Le dijeron que le iban a sacar líquido de las rodillas. Fíjese, hermana, pero nosotros tenemos un Dios que sana, que resucita a los muertos, que da vida a los huesos, que pone tendones y ligaduras, que tiene tuétanos, que tiene todo. Hermano, yo sé, ore por mí. Hermanos, empezamos a orar. El Señor Jesucristo, hermanos, se le fue el hinchado, se levantó y su hija, hermano, estaba sorprendida, porque esa mujer cree en lo que nosotros creemos. Esa mujer sabe que hay un Dios vivo. Esa mujer sabe que hay un Dios todopoderoso. Y reciben, y siguen recibiendo. Estamos viendo a Dios, hermanos, de una manera, hermanos, incomparable. Una manera, hermanos, que solamente, hermanos, les voy a decir, yo les invito para que ustedes también empiezan a conocer a Dios de una manera, hermanos, que cuando, ¿qué le duele? Me duele esto, me duele esto, me duele esto. Revísese, ya la sanó el Señor. Y cuando oye la voz, ya la sanó. Y ella se revisa y dice, ¿de veras? Ya me sanó. Hermano, nuestro Dios está manifestando más que en toda la tierra, más que en todas las épocas. Más, hermano, porque Él dijo, y mayores cosas se verán en aquellos tiempos, en los postreros tiempos. Mayores cosas de las que yo hice. Y si pidieres algo creyendo y no dudares, yo lo haré. Estamos en el tiempo de Vamos a ver otra cita en Joel, eso es lo que leímos, ¿no? Segunda de Corintios 2:16. Amén. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hay algo que se desarrolla en nosotros, hermanos. El olfato. El olfato, hermanos, espiritual, todo lo tienen. Aún los inconversos. Pero a ellos no les sirve para bien.
Pero nosotros, hermanos, ¿ustedes no han sentido el olor a veladoras, olor de muerte? ¿Ustedes no han sentido el olor así como incienso maligno? ¿Ustedes no les ha llegado así como cuando se eriza el cuerpo y dicen, ay, siento la mala, dicen la mala vibra en aquellos? Pero ¿saben qué, hermanos? Ese es el tacto espiritual. Y aún, hermanos, el que lo tiene desarrollado puede oler y puede decir, son velas, son cirios, y son rojos, y son negros, es magia negra, magia roja. Porque no nomás, hermanos, desarrollan el tacto, sino que también tienen el discernimiento, se va a hacer el discernimiento. El discernimiento es algo muy poderoso. Sabemos, hermanos, que nosotros, hermanos, fuimos hechos para captar las cosas del Espíritu. Cuando tú oyes una alabanza, ¿sabes si es esa alabanza? Oígalo bien, te está invitando a tomar. ¿Sabes si está? O sabes si dice, vamos a tomar, que saca la matraquera, que saca la coca. Sí. En el mundo físico sabes con los oídos, pero el tacto, hermanos, del Espíritu te hace sentir cuando una persona trae depresión, te hace sentir cuando una persona, aunque se vea alegre, está triste. El tacto te hace ver, porque es el Espíritu Santo, y te hace ver cuando una persona trae depresión, trae ganas de morir, de matarse. Tacto, hermanos, va pasando la persona y nomás al pasar a olerla dices, trae mucha tristeza. Va pasando una persona y lascivia. No es porque vas juzgando, sino que el Señor te está abriendo el tacto espiritual. ¿El qué? El olfato espiritual. Entonces, recibimos, hermanos, conocimiento en excelencia, porque nuestro Dios es excelente, es poderoso. Nosotros sabemos, hermanos, cómo fluyen esas cosas, porque la iglesia, hermanos, se hizo para vivir en el Espíritu, para andar en el Espíritu, para pelear las batallas en el Espíritu, para ganar las almas en el Espíritu, para manifestar los prodigios y las señales en el Espíritu. No podemos, hermanos, si nosotros no andamos en el Espíritu. Y no es para mí, es para cada uno de ustedes. Porque el Señor, cuando nos llama, nos dice, y hablen de mi palabra, predicar por toda la tierra. Porque esa es otra señal, que se está predicando su palabra por toda la tierra, que se está pasando hasta en los lugares más. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo lo que Dios dijo. Vamos a ver en Efesios 5, 1 y 2. Segunda de Corintios. ¿Y qué? Amén. Segunda de Corintios 2:16. Para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Porque miren, con olor, oílo bien, un cristiano que tiene los sentidos del olor, huele cuando un cristiano está muerto. Huele cuando un cristiano no lee, no ora, no ayuna, no alaba, no lee, y anda en el mundo. El Señor te lo muestra. Y al que ellos hablen, brinquen, hablen lenguas, tú dices, sus lenguas, hermanos, óiganlo bien. Porque hay grupos grandes que están hablando lenguas y hablando bien bonito para toda la gente. Y tú que tienes el Espíritu Santo, alguien te dice, oiga, mire, ellos sí reprenden, ellos traen la palabra en su boca, ellos tienen, y como tú tienes los sentidos despiertos, y cuando oyes sus oraciones y todo, hermanos, empiezas a ver todo oscuro, y todo el cielo cerrado. Y cuando tú ves a una ancianita, cuando tú ves a una mujer, a un hombre, de la casa de oración, y empiezan ellos a orar, y tú ves, empiezas a ver cómo los cielos se abren, cómo los ángeles empiezan a pelear, cómo los demonios, cómo los altares, cómo los hermanos se empiezan a liberar. ¿Por qué? Porque hay diferencia en la oración del Espíritu Santo a una oración enseñada de memoria. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tus oraciones tienen cielos abiertos, tienen movimiento angelical, hay ángeles peleando en los cielos, batallas grandes, hermanos, principados, gobernadores, legiones, empiezan
hermanos, que las cosas de Dios, hermanos, son muy poderosas. Pero también tenemos que ver, hermanos, que nosotros tenemos que desarrollar, recibirla, tenerla, hermanos, desearla, porque para eso fuimos hechos. Ahora, yo te voy a decir esta comparación. Si tú vas a Estados Unidos a hacer dinero y te vas para allá para mandarle a tu gente para que sean bendecidos, y llegando allá, hermanos, tú empiezas a trabajar y a tomar, o no trabajas, ¿qué te ganas por estar en Estados Unidos? Más pobres aquí y más pobres allá. Y nosotros como cristianos somos hechos de una nación santa. Estamos en la tierra, hermanos, para hacer riquezas. Estamos aquí, hermanos, para trasladarnos a un nivel muy poderoso, donde nosotros, hermanos, podemos tener muchas riquezas para darle a nuestra familia, para darle a nuestros hijos, para darle a nuestra congregación. Y nosotros aquí tenemos que hacer los tesoros espirituales para poder, hermanos, ir a sanar enfermos, ir a echar fuera demonios, ir a liberar a las personas, ir y darles palabra que no sea de nosotros, que el Espíritu Santo empiece a convencer a las personas y a enseñarles y a mostrarles que hay un Dios verdadero, que hay un Dios real, que hay un Dios más poderoso de todos los poderes, que hay un creador del cielo, de la tierra, del universo, y que vive en ti, que se mueve en ti, que está en ti. Yo no sé, ustedes están muertos. Yo no sé si ustedes deben hablar con el Padre de Cristo. La palabra de los hijos. Vamos a ver otra cita, a ver si nos entusiasma más, a ver si entendemos de lo que estamos hablando. ¿Cuál cita? Efesios 5. Efesios, ahora sí. Vámonos, Efesios, en el nombre de Jesucristo, porque se nos está haciendo noche. Amén. Y no hay luz. Efesios 5, 1 y 2. Amén. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y amad y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, y ofrende sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando, hermanos, dice, sed pues imitadores de Cristo, de Dios, hijos amados y amados en amor, como también Cristo nos amó. Y dice, fíjense bien, y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando un cristiano ora, alaba, ayuda, vigila, pide por los demás, su olor es un olor fragante. Su olor, hermanos, el Señor en este momento, hermanos, ya le llegan los olores, hermanos, del mundo y de la tierra, muerto, azufre, feo. Hay mucha maldad. Hay mucho, hermanos, a la gente no le interesa la palabra de Dios. Son pocos los que aman a Cristo. Son pocos los que quieren venir a la casa, a la oración, a donde se habla la verdad. Son pocos que les hablan de Dios y, hermanos, allí nos vemos. Nadie quiere saber. Prefieren, hermanos, tener un olor a muerte, tener un olor a velas, tener un olor a idolatría, tener un olor a borracho, tener un olor a viciosos. Cuando mi Padre Jesucristo, hermanos, hizo un sacrificio, y cuando tú haces sacrificios para estar con Dios, es un olor fragante, agradable, es un olor a perfume. Hermanos, los santos piden un olor, hermanos, con alabanza, con adoración, con oración, y a Dios le llega como perfume. Amén. Es algo agradable, es algo muy precioso, que nuestras oraciones, que nuestras peticiones, porque la oración del justo es eficaz. Si tú le pides por alguien, el Señor lo hace. Si un demonio Dios lo envió, pero por misericordia de un cristiano que vive de rodillas, una cristiana que está orando, el Señor quita eso. ¿Por qué? Porque le llegan como un olor fragante tus sacrificios, como Él lo hizo. Porque tenemos que sufrir el aprobio, tenemos que sufrir la ofensa, tenemos que sufrir para ganar a los demás. Hay mucha gente queriendo ganar con su orgullo, con su yo así soy, con su yo digo, yo mando, yo ordeno. El gran yo soy se llama Jesucristo. Vamos a ver otra cita en Isaías 52:11. Amén. Apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Apartaos, salid de allí. Hay unas partes donde hasta huele a muerto. Así una mosca pasa, se muere. Porque, hermanos,
Porque las religiones muertas no te van a quitar de allí. Dice salir de allí. Dice apartados, apartados. Salir de ahí. No toquéis cosa inmunda. Salir de en medio de ella. Purificarlos. ¿Por qué? Dice, porque lleváis los utensilios sagrados de Jehová. Somos utensilios para sus santos. Somos sus manos. Somos sus ojos, somos sus oídos, somos hermanos. Él no tiene otra boca más que la de nosotros. Él, hermanos, cuando mandó a Moisés, le dijo, Moisés le decía al Señor, viene el faraón y tu boca y tu vara, levántala que se abra el mar. Yo hablaré por tu boca, tú le serás al faraón como Dios y Aarón será como Pero dice salir y no tocar las cosas inmundas. El cuerpo de Cristo, hermanos, se le dio un reino celestial, se le dieron sentidos espirituales, se le dio un poder espiritual. Hermanos, cuando mi Padre Jesucristo llegó un centurión y le dijo, mi criado está enfermo, él dijo, ve que tu criado vive. Y soltó la palabra de Dios. Así es, hermanos. Cuando está en ti, tú la sueltas, pero allá se ejecuta, porque hay un reino, porque hay unos ángeles doctores, hay unos ángeles, hermanos, que liberan, hay unos ángeles, hermanos, que cambian organismos, hay unos ángeles, hermanos, que resucitan muertos, porque mi Dios es un rey y tiene súbditos. Él, hermano, no va a venir a pero manda sus súbditos. Somos servidores, nosotros de Jesucristo. Gloria a Él. Por eso dice, purificarnos y santificarnos, porque mi Padre Jesucristo no va a utilizar un utensilio sucio. Nosotros somos un utensilio, hermanos, en donde cada día más brillo, cada día más amor, cada día más paz, cada día más fe, cada día, hermanos, más amor, cada día, hermanos, ¿por qué? Más compasión, más misericordia, más fe, más bondad, porque nosotros estamos siendo transformados a una imagen de Cristo. Vamos a ver otra cita, hermanos, antes de que se nos acabe la luz. Vamos a ver la cita en Apocalipsis 3:15. Amén. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Nosotros podemos, como cristianos, hermanos, cuando alguien está hablando lleno del Espíritu Santo, nosotros sabemos, percibimos el fuego, percibimos, hermanos, el poder. Nosotros sabemos cuando una persona está hablando por su boca, por su conocimiento, porque no conocen a Dios. Y sabemos y vemos la frialdad, aunque hablen muy bonito. Pero ¿saben qué, hermanos? No tienen la demostración del poder de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios, hermanos, se le debe de creer. Porque a Dios, hermanos, se le debe de adorar. Porque a Dios, hermanos, le debemos de agradecer y tener, hermanos, lo que Él nos ha dado. Y dice mi Padre Jesucristo, hermanos, que cuando hay una iglesia que puede entender que ella fue hecha para ser calientes, ellos fueron hechos para avivar el fuego. Ellos fueron para tener el Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, ni fríos, ni tibios, ni fríos, calientes. Y solamente el Espíritu Santo nos calienta. Solamente el Espíritu Santo nos cobija. Solamente el Espíritu Santo nos protege. Solamente el Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Creyendo que tú tienes el Espíritu, tú te mueves en la tierra como un hijo de Jesucristo. Tú te mueves en la tierra con la gloria y el poder de Jesucristo. Tú te mueves en la tierra, hermanos, con un llamamiento y una palabra muy poderosa, que fuiste llamado hijo de Jesucristo, escogido para que se trate a Jesucristo. Es algo muy poderoso. Gloria a Dios. Vamos a ver otra cita en Salmos 41:6. Amén. Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Dice el Señor, y vienen nomás para conocer. ¿No cómo? Vienen. Y vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Por eso, hermanos, cuando una persona no cree en las cosas espirituales, se va hablando y blasfemando del Espíritu Santo, no de nosotros. Porque no tienen la culpa ellos, es que no les han enseñado, hermanos. No les han enseñado
que la verdad, hermanos, es que nosotros fuimos hechos para cargar a Dios. Él dijo, ya no, mi templo ya no será hecho de manos de hombre, destruirán este templo. Y él dijo, si en 46 años lo hicimos y tú en 3 días lo levantarás. Él dice, en aquellos tiempos yo habitaré en templos pequeños, quitaré sus piedras de su corazón y hablaré en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Cuando el Señor está hablando de esto, hermanos, Él está hablando de un tacto de tu corazón. Tu corazón, hermanos, de repente, cuando ya está ardiendo, hermanos, el corazón arde y el Señor empieza a hablar, empieza a pensar, empieza a meditar y empieza a ordenarte y empieza a manejarte. Ustedes han visto una persona endemoniada, hermanos, cómo habla sola o cómo se le quiere echar encima a la gente o cómo empieza a insultar a todos. Hermanos, está poseído por demonios y su corazón, hermanos, quiere muerte, quiere destrucción, quiere arruinar, quiere ofender. Pero un cristiano cuando tiene el Espíritu Santo, hermanos, quiere ayudar, le gusta la justicia, le quiere hablarles de la salvación, quiere invitarlos a conocer un Dios vivo, quiere enseñarles a los demás, hermanos, que Dios es todopoderoso, que ama, que sana, que salva, que perdona, que edifica, que vive, que se siente, que pueblo de Dios. Eso, hermanos, es lo que el Señor quiere que enseñemos a su pueblo. Amar en verdad. Vamos a ver otra cita. Vimos Salmos 4, 6, 46. Sí, vamos, ya lo vimos. Isaías 39, 7. Amén. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado. ¿Estás viendo eso? Isaías 39, 7. 11, 12, a la 1, esa es la primera vigilia. 1, 2, 3 de la mañana. Allí, hermanos, se abren puertas y portales que, hermanos, que mucha gente no entiende. Pero allí hay visitación de ángeles. Allí hay, hermanos, también, hermanos, oscuridad de tinieblas, de muerte, de maldad. Pero cuando nosotros, hermanos, tenemos abiertos los ojos espirituales, hermanos, entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que disponer nosotros de un tiempo para Dios, en secreto, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, o tú solo. Cuando tú empiezas a orar, hermanos, no van a venir. No va a venir un ángel, vienen legiones de ángeles, carros de fuego, caballos de fuego, príncipes de guerra, serafines, hermanos, querubines, y empieza a moverse, hermanos, el ejército de Dios tremendamente y a destruir las obras del diablo, a destruir la oscuridad. Si han de matar a alguien por allá, hermanos, el Espíritu Santo lo hace que lo deje libre. Si han de hacer sacrificios allí para sus muertes, hermanos, los sacrificios les fallan, todo se les viene abajo porque hay una iglesia que ha alcanzado la magnitud, hermanos, y el poder y ha reconocido que la oración, hermanos, Jesús se apartaba de sus discípulos orar en la madrugada. Se apartaba, hermanos, porque tenía visión. Ángeles le ayudaban, él sabía cómo se movía. Al siguiente día, hermanos, él sabía lo que Dios le había concedido, el Espíritu Santo, lo que él iba a hacer. Yo te voy a decir, nosotros también tenemos esa visión, esa revelación, ese discernimiento, ese entendimiento. La iglesia tiene que saber, hermanos, que no es para los superhombres, que eso es para todos los que quieren servirle a Jesucristo. Para todos los que quieren porque ya se me está botando la vista aquí. Números 12:6. Amén. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Ahora dice, sueños y oídos. Aquí dice, ¿verdad? Dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta. ¿Saben cuál es el profeta? El Espíritu Santo de Dios. Él es el profeta, hermanos. El Espíritu Santo es el profeta de profetas, es el que Dios nos dio. Dice, guardaos, no. Y él les dijo, oír ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, desaparecerá en visión, en sueños, y hablaré con él. ¿Se fijan los sentidos, hermanos? En visión, en sueños y en voz audible, y hablaré con el profeta. Ahora, hermanos, ¿no se dan cuenta en Apocalipsis? Dice, el Señor nos ha hecho reyes y nos ha hecho sacerdotes. Amén. Reyes porque el Rey de Reyes vive en nosotros.
Nosotros no somos pobres, somos los más ricos de la tierra y del mundo. Tendrán visión de sueño y hablaré con ellos. Hermano, que estamos hablando ya de oír y de ver, de escuchar, de palpar, de oler. Estamos hablando de sentidos espirituales. Estamos hablando de algo, hermanos, que nos conecta nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que estar, hermanos, fundados, arraigados, cimentados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Tus acciones. Tú eres justo. Te gusta lo derecho. No te gusta abusar de las personas. No te gusta tampoco, hermanos, hablar de los demás. Te gusta, hermano, ves alguna injusticia, mejor le rodeas. Porque si pasas por ahí te vas a meter a medias. ¿Por qué? Porque le voy a decir, porque ya el Espíritu Santo te escogió, porque ya el Espíritu Santo está en ti, porque mi Padre Jesucristo desde antes de que nacieras te escogió entre los justos, te escogió entre los hermanos, no, entre la familia. Hay muchas ambiciones y Dios tiene siempre uno o dos apartados que dicen, yo no quiero nada. Yo lo único que quiero es que mi madre, que mi padre, que mis hermanos estén bien. Mi Padre Jesucristo esto nos vino a poner la nuestra. Cuando nosotros nos unimos en familia, hermanos, no nos interesa desvelarnos, no nos interesa, hermanos, hacer mucha comida y que se acabe. Lo único que queremos es que todos tus hijos estén juntos. Y eso es lo que quiere el Señor Jesucristo. Que estemos en el mismo sentido, en el mismo amor, en la misma petición. Siempre estemos todos unidos, hermanos, alabando, congregándonos, diciendo, oyendo su palabra. Salmo 34:8. Amén. Gustad y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Gustar, dice, habla de un gusto. Gustar y ver, habla del gusto y del ver. Que es bueno Jehová Dios. Dichoso el hombre que confía en él. Fíjense, hermanos, ¿con qué confianza confiaremos en él? Hasta aquí sí. Porque confiar en él, ¿saben qué, hermanos? Es cuando tú empiezas a dejar todo para seguir a Dios. ¿Sabes quiénes son los primeros que se ponen en contra? Los de tu casa, los de tu familia. Son los primeros que dicen, ya te lavaron el cuerpo, ya te crees cristianito, ya eres santo también tú. Pero ¿saben quién está hablando en ellos? La rebelión. ¿Saben quién es el que habla a las personas, hermanos? Porque a veces no son ellos. Es el espíritu del mundo. Es el espíritu de oscuridad. Pero nosotros tenemos el espíritu del reino. El espíritu de la revelación. El espíritu, hermanos, del discernimiento. El espíritu, hermanos, que nos hace ser, hermanos, por encima, óiganlo bien, de todos los hermanos que el Señor Jesucristo le dio a su iglesia. Y le dijo, y se me ha dado todo el poder y toda la autoridad sobre todas las cosas. Y toda rodilla se dobla en mi nombre, en los cielos, en la tierra y abajo de la tierra. Y se lo ha dado Dios por cabeza a su iglesia, para que toda rodilla se doble en el nombre de Jesucristo. Hermano, lo que Dios nos dio, lo que Dios nos regaló, hermanos, se recibe en el Espíritu. Lo que nosotros estamos, hermanos, edificando en la tierra, lo recibimos en el Espíritu. No andamos por vista, porque nuestra vista, hermanos, es muy corta. La vista del Espíritu, hermanos, ve 3 días antes. La vista del Espíritu, hermanos, ve cuando una persona anda irada, ve cuando una persona está endemoniada, ve cuando una persona está en depresión, ve cuando una persona, hermanos, está irada, ve todo. No se, hermanos, no se le pasa nada. Y ese Espíritu, hermanos, no es que seamos los superhombres, no es que seamos, hermanos, cristianos muy por encima de los demás. No somos nosotros. Es el Espíritu Santo de mi Padre Jesucristo. A Él es la honra, a Él es la gloria, a Él es la alabanza, a Él se le da el poder, a Él, vamos a hablar, hermanos, del oído. Vamos a ver ahora en Mateo 13:9. Amén. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Muchas veces lo repite el Señor. El Señor Jesucristo sabía que no, hermanos, eran humanos. No, porque las gallinas no tienen oídos. Él sabía que la gente tenía orejas, sentidos,
Pero oídos espirituales, él hablaba, que tenga oído, oiga lo que Dios está hablando a su iglesia. El Señor Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son verdad. Cuando el Señor Jesucristo hablaba de espíritu, hermanos, Él venía, hermanos, para recuperar lo que se perdió en Adán y Eva. La comunión con Dios, la eternidad. El espíritu es eterno, el alma es eterna, el espíritu no se va a morir, el alma es la que se va a condenar, el alma eres tú, el alma eres tú. Tú decides si te haces al cuerpo, o tú decides si te haces al espíritu. Tú te vas a perder, tú eres el que te vas a condenar. El espíritu del aliento vuelve a Dios. Y si es un espíritu inmundo, si es un espíritu hechicero, si es un espíritu del 6-6, se va al lago de fuego. Pero el alma se tiene que salvar y subir. Dijo el Señor, ¿qué si me vieran a mí descender? El mismo que descendió, si me vieran subir y bajar al lago. El Señor Jesucristo habla que nosotros, hermanos, que no caminó con Dios y fue levantado con tu cuerpo. También Elías, hermanos, el profeta de Dios, fue levantado con todo el cuerpo. Y mi Padre Jesucristo fue el primogénito de los hijos de amados de Dios, entre todos nosotros, de ser, hermanos, levantado con todo el cuerpo. Nosotros, hermanos, vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado a la imagen de Dios. Para Dios, hermanos, uno que esté en la tierra que se volvió polvo, Dios lo puede formar. De los huesos secos, Él hizo, hermanos, háganse huesos, fórmense huesos, háganse tendones, háganse carne. Eliseo, hermanos, formó el ejército de Israel para ponernos un ejemplo nosotros. Que aún que estemos muertos, aún estemos quemados, el Señor nos formará. ¿De dónde viene el cuerpo? De la tierra. El cuerpo, pero les voy a decir, ¿de dónde viene el soplo? Del Espíritu. ¿De dónde viene la inteligencia del alma? Esa, hermanos, es como un niño. Dios te la entrega. Y cuando te bautizas, esa alma, hermanos, salió sin pecado. De aquí para acá hay que alimentarla del Espíritu. De allí para acá. Por eso es indispensable ser bautizados para perdón de los pecados. Y el Espíritu, hermanos, que entra en los creyentes en la vida eterna. Vamos a ver en Apocalipsis 2:11. Ya no nos vamos a 3 citas, vamos a terminar. Ya deja las citas. Amén. Gracias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Fíjense, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A la iglesia. El que venciere no sufrirá de la segunda muerte. ¿Se fijan? La primera muerte, como quiera, todos vamos a morir. Pero la segunda muerte, hermanos, van a despertarse nada más aquellos que avivaron los sentidos. Aquellos que entendieron el propósito del Espíritu Santo en ellos. Nosotros, hermanos, se nos ha hecho un sello del Espíritu Santo en nuestra mente. La bestia que imita también va a poner un sello. Y hay mucha gente ya sellada, porque ya son desechados. No entienden y no quieren. Pero el Señor dio la vida por ellos. Sin embargo, hermanos, aquí en su frente, ¿saben lo que traen? Lascivia, drogadicción, envidias, muerte, traición, egoísmo, ira, maldad. Todos sus pensamientos son perversos. Todas las cosas que ellos hablan y dicen son para perversidad. Y ya están marcados, porque aquí en tu mente es donde Dios escribe tu nombre. Cuando tú eres un cristiano, ama a Jesucristo, vive para Jesucristo, tiene ganas de leer, tiene ganas de adorar, tiene ganas de ayudar, tiene ganas de estar en la presencia de Dios, habla de Jesucristo, vive con Jesucristo. Si está enfermo, en Juan 10:27 dice: Amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Se trata de que las ovejas de Dios oigan la voz de Dios, no la del pastor, no la del... Oigan, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Y me conocen. Y me siguen. Porque
Porque hay personas que oyen la voz de las críticas, hay personas que oyen la voz de los chismes, hay personas que oyen la voz de los incrédulos, hay personas, ¿y para qué vas allí? Y mira que esto, y que allí nomás están pedrando y pedrando. Hermanos, la enseñanza de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo es para transformarnos ya de grandes, para que entendamos la verdad, para que nos digan, hermanos, lo que estamos mal. A veces nos salimos ofendidos, pero después que está lleno de Espíritu Santo dices, eso no me ofende, eso me causa más avivamiento, eso me causa más sentir, eso me causa más temor de Dios, eso me causa el camino de Dios, hermanos, en el Espíritu. Cuando un cristiano anda en el camino, un pie en el camino y otro pie en el otro camino, pisando donde no es el camino de Dios, y ahí va, un pie en el camino y otro pie en donde no es de Dios, un pie en el camino y otro pie tarde o temprano, hermanos, las patitas se le van a ir al camino de la perdición. ¿Por qué? Porque en vez de ir a la reunión va al fútbol, en vez de ir a la reunión va al mercado, en vez de ir a la reunión va al trabajo, en vez de estar con Dios, está con un pie con Dios y otro apuntando para el infierno. Un pie con Dios. Y aunque seas cristiano, oye bien, debes de centrar tus dos pies en la roca. Debes de centrar tus dos pies alineados, viendo al blanco. Porque los sentidos, hermanos, sus ovejas oyen su dile a un religioso. Nosotros oyemos la voz de Dios. ¡Oh! ¿A poco son santos? El Espíritu Santo mora en nosotros. Somos santos. Él nos santifica. ¿A poco ustedes oyen la voz de Dios y qué les dice? Todo lo que queremos y todo lo que Él quiere. Pero de veras, hermanos, no nos importa lo que ellos opinen. Amén. Lo único que nos importa es escuchar la voz del que nos habla. Vamos a ver esta cita, hermanos. Oseas 2:14. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dice las ovejas, sí. Pero he aquí que yo las traeré y las llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Allí, hermanos, cuando Dios te lleva al desierto, te lleva al ayuno, a la oración, a la lectura, a la comunión, a la alabanza. ¿Tú sabes cómo se abren los cielos? Cuando tú alabas a Dios. Pero si tú no cantas, no alabas, no te preocupes, a Dios se le alaba cuando dices, eres mi amado, eres mi chulo, eres mi precioso, eres mi rey, sin ti no sé vivir, sin ti yo no sé andar, yo contigo soy feliz y sin ti no soy nada, tú eres todo para mí. Eso es alabar a Dios, eso es glorificar a Dios, eso es honrar a Dios, no andar en el camino de la mundiza, no poner tus ojos, eso es honrar a Dios, eso es alabar a Dios. Tú puedes alabar a Dios cada momento, cada instante, cada momento. ¿Por qué? Porque el Señor te va a llevar al desierto, en donde nomás tú y Él. En donde nomás tú y Él. Hay muchas personas, hermanos, queriendo poner el corazón de Dios como si fuera el de ellos. Ayuno, ese está condenado. Ese ya está, ya desechado. Ya no hay ni apostólico, ni cristiano, ni nada. Esto no les importa a ellos. El Señor Jesucristo te llama, el Señor Jesucristo te trae. Ay, que mi condición, que no estoy casado, que yo no estoy esto, tú no te fijes, tú ama a Dios, tú sigue a Dios. Él dijo, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Hermanos, a Él para Dios, hermano, lo único que le interesa a Dios es tu corazón, es que tú creas en Él, es que tú estés con Él. Vamos a ver la última cita, hermanos, de Deuteronomio 28:2. Amén. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Se fijan, hermanos? Después de que tú sueñas, después de que el avivamiento, hermanos, de los ojos, después del avivamiento del tacto, del olfato, hermano, tú sabes cuando a Dios no le gusta algo que haces. Tú sabes cuando a Dios no le gusta algo que está haciendo otra persona. Tú sabes cuando a Dios no le gusta que oigas cosas que no debes oír. Tú sabes cuando a Dios le gusta cosas que estás viendo a Chucky. Bien a gusto, no le gusta a Dios. Que María Machete, no sé cómo se llama. Que FIFA, tus ojos están desviados. Que estás, hermanos, tú sabes cuando estás en terrenos del diablo. Tú sabes dónde, es que yo voy al bar nomás para ver si sale una alma, atacar a ver si de repente vas a caer. Que yo voy allá, yo nomás voy a ver, no. Mira, te voy a decir una cosa. No te metas en los terrenos del diablo,
Porque aquí dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Tú quieres que lleguen bendiciones o quieres que lleguen maldiciones? ¿Quieres que lleguen bendiciones? Vendrán a ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. La voz de Dios dice, yo estoy contigo, yo ando contigo, yo no me aparto de ti, yo te protegeré, yo te ayudaré, yo te escudaré, yo te levantaré, yo te protegeré y estaré siempre contigo. La voz de Dios, es un gran Dios. Yo te daré sabiduría, yo te daré entendimiento, yo te daré todo lo que necesitas. Hermanos, Él está primero que todo. Y cuando tú amas a ese Dios, hermano, los demonios tiemblan. Cuando tú tienes ese Dios en tu corazón, hermano, las cosas imposibles son posibles. Los muertos resucitan. Yo estaba muerto, hermanos, y Dios me resucitó. Las cosas de Dios, hermanos, son tan grandes. Cuando tú escuchas la voz de Dios, lo máximo, óiganlo bien, lo máximo. Porque hay pastores que son lo máximo, pero no tienen lo máximo. Porque lo máximo, Dios me perdone, no sé si son pastores, no estoy hablando de los pastores, porque los pastores sí oyen la voz de Dios. Pero hay alguien que niega la voz de Dios, no merece hablar de Dios. Porque nuestro Dios no le cortaron la lengua, ni tampoco lo mataron. Nuestro Dios dijo, el cielo y la tierra pasarán, más de mi palabra no pasará. El diablo le dijo, hermano, el diablo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, le dijo Dios. El diablo le dijo también a Jesús, si postrado me adorares, todas estas cosas te daré. Y el Señor Jesucristo, hermanos, también nos dijo, yo ando buscando adoradores en espíritu y en verdad. Son igual. El diablo quiere que le adoren y te da cosas del mundo, pero Dios dice, yo busco adoradores en espíritu y en verdad. Para eso me escogió el Señor. Para que el Señor me escogió y me sanó de cáncer. El Señor me escogió porque yo he visto milagros vivos, palpables. Porque yo he visto cómo el Señor se mueve y lo que he visto y lo que he oído. Yo soy testigo de Jesucristo porque hablo, hermano, de las maravillas, de los prodigios, de las señales, de la presencia, de la voz, del oír, del olfato. Porque el Señor nos ha mostrado cosas que el ojo no vio, ni oído, yo ni ha subido al corazón de hombre. Y eso, hermanos, te voy a decir, se palpa, se pega, se vive. Por eso, hermanos, los negocios de mi Padre Jesucristo empiezan chiquitos. Todos los negocios de mi Padre Jesucristo, hermanos, empiezan chiquitos. Pero los negocios de mi Padre Jesucristo son grandes. Grandes. Y te voy a decir, si tú estás trabajando para Jesucristo, si tú estás sirviendo para Jesucristo, y si tú crees que eres el más pequeño de los servidores, te voy a decir, estás sirviendo para un Dios muy grande, para un Dios muy poderoso, para un Dios muy rico, para un Dios de avivamiento, para un Dios de amor, para un Dios de justicia, para un Dios de... El Señor Jesucristo dice que sus apóstoles, hermanos, estaban sanando a los enfermos y mucha gente traía a sus enfermos, pero muchos ya no se querían juntar con ellos. ¿Por qué creen? Porque todos los fariseos, los saduceos, los escribas estaban en contra de ellos, pero las cosas que ellos estaban haciendo, hermanos, hasta ahorita la iglesia lo sigue haciendo. Las cosas de Dios nadie las puede detener. Las cosas de Jesucristo, hermanos, están por encima de todo. Si el diablo se pone frente o se quita, le pasamos por encima. Sí, así es. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Yo no sé si es para ver, pero vamos a orar por los que están viendo primeramente. Y ahorita, hermanos, aquí, el que venga por un milagro, una petición, algo, yo no lo voy a hacer, pero si el Señor lo hace, hoy te voy a decir, se va a dar a conocer. El Dios que yo te estoy hablando, el Dios que yo te estoy predicando, está vivo, está aquí. Aquí está, en nosotros. Que el Señor Jesucristo, Padre Todopoderoso, el Señor Jesucristo Todopoderoso, en este momento, haya tocado tu vida espiritual. Que el Espíritu Santo de mi Padre Jesucristo te haya dicho, mira, si estás entre los muertos, sal de allí. Porque mi Padre Jesucristo dijo también otra cita, hermanos, está allí, no recuerdo porque yo no soy el sabio es Jesucristo. Él dijo, en donde están los muertos, ahí están las almas. El que se muere en vida para Jesucristo, allá hay visión, allá hay discernimiento, allá hay revelación. Una iglesia de poder, una iglesia tiene que juntar los dones de todos. Una iglesia, hermanos, que se mueve en el poder del Espíritu Santo,
se mueven con visión, con revelación, con discernimiento, con voz de Dios, con oídos espirituales, con voz espiritual, con ojos espirituales, con poder espiritual de Jesucristo. Gloria a Él. Que el Señor Jesucristo bendiga a todos los que lo están viendo y que les haya servido de avivamiento. Y tomen lo bueno y desechen lo malo. Así dijo el Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a seguir aquí porque se nos está haciendo muy